Bueno, hoy vamos a platicar de comercio exterior, ¿te parece? Muy bien, y sobre todo después del aniversario o sea, se cumplió un año de que entró en vigor el nuevo TEMEC. Hay veces que se nos olvida que tenemos una cantidad impresionante de, Pues de es, tratados de libre comercio para y si de aprovecharlo, alguna ¿no? manera estamos saliendo de la crisis provocada por la pandemia y la que ya se venía arrastrando, se debe al comercio Y exterior, hay otro factor muy importante, sin que lugar es a esta dudas. relación que se está construyendo con nuestros socios del norte y que está marcando los puntos sobre las islas, visitas, las diferentes reuniones que han tenido, pues no son cosa menor, ¿no? Por eso vamos a platicar con Juan Carlos Baker Pineda. Él es el Principal Chief Executive Officer o director general de Consultores Internacionales Ansley. Es un experto en comercio internacional, hay que subrayar esto, porque no solamente fue subsecretario de Comercio Exterior, sino que participó en las negociaciones de prácticamente todos los tratados internacionales Que que no son México pocos. ha ¿Cuántos firmado. hay, Yo la verdad no recuerdo. 40. 44, ¿no? A ver, ¿por Bueno, qué pues Juan mejor? Carlos que nos diga, él Por es el favor, que sabe ¿cuántos más. tenemos? Según yo, 44, vamos a ver Yo la si le verdad sale. mentiría. Bienvenido. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo está el panorama de comercio para México en estos momentos? México tiene acuerdos ¿Ya? con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, tiene un acuerdo con Europa que está vigente desde el año 2000 y que actualmente está, bueno, ya se terminó una negociación para modernizarlo, y tiene acuerdos con América Latina y por supuesto el Transpacífico, el TIPAD, que nos liga con países como Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Japón. ¿Cómo está el panorama? Pues mira, creo que ustedes ahorita lo comentaban en el intro. Evidentemente, la economía de México, pues todavía, aunque crezca este año 6% aproximadamente, es un poco el consenso, va a estar por debajo de lo que se decreció el año anterior. O sea, no quiere decir Ujú. que no Sí. sean buenas noticias, simplemente que tenemos todavía que hacer un esfuerzo mayor. Y en ese aspecto, no queda duda que la carreta la está arrastrando el comercio internacional. O sea, si vemos cuáles son los sectores que se están recuperando más rápido, aquellos que ya están contratando nuevamente, que están generando divisas, pues son los sectores de la industria nacional que están ligados a la exportación. Juan Carlos, precisamente en ese sentido, de alguna manera México entra a estas corrientes, sobre todo con Estados Unidos, haciendo maquiladora, haciendo maquila, trabajos muy sencillos, pero hoy ya es mucho más elaborado. ¿Qué es lo que tendría que hacer México para que el valor agregado de los trabajadores, de los empresarios, de los tecnólogos se agregue a estos productos que están demandando nuestros vecinos? Digo, mientras nos recuperamos adentro. Claro, bueno, creo que es una muy buena pregunta, de hecho, porque creo que el gran reto que tiene el país es expandir el comercio en otras regiones del país. Creo que todos hemos siempre hablado de este norte del país que está muy bien conectado con Estados Unidos, pero hay otras regiones del país que no es así. Expandirlo a otras industrias, o sea, somos exitosos en exportar automóviles, en exportar aviones, en exportar computadoras, pero creo que tenemos que expandir más nuestra base de productos exportables y bueno, a otras empresas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el valor agregado, que ahora mismo se está presentando una coyuntura muy interesante precisamente para incrementar ese valor agregado, porque lo que vamos a ver en la economía en el mundo post-COVID, pues es que muchas industrias que se habían ido a otros lugares del mundo, Asia principalmente, Ujú. están pensando en regresar a la región. Uno, pues porque ya no te puedes arriesgar a que haya otra pandemia o un desastre natural Y o algo seguro que va a similar haber. que te corte, exactamente. Las cadenas de Entonces, en ese suministro, sentido, claro. sí, y México en ese sentido, Alicia, Oscar, Mauricio, México está muy bien posicionado y puede ser el gran ganador de eso. Entonces, unas cosas llegarán inercialmente, tenemos que buscarlas, pues nosotros tecnificándonos más, sin duda. Tú sabes, o sea, tienes un pleno conocimiento de las relaciones comerciales, particularmente de Estados Unidos con el resto de las regiones. ¿Qué pasa con la relación Estados Unidos-China? O sea, se deterioró con Trump, pero parece que no está mejorando sustancialmente con, Joe Biden. con Joe Biden. Ya ves lo que le dijo Y a Putin. Ya. exacto, sí. Esta circunstancia hace que también la pandemia haya encarecido de manera importante la logística internacional. Hoy las cuotas de transporte marítimo, aéreo, inclusive carretero o interoceánico son muy costosas. ¿Cómo ves tú el desarrollo del comercio exterior mexicano en ese entorno?
Bueno, mira, yo creo que primero no hay un cambio sustancial en la política hacia China. Ya existe una carrera, una lucha geopolítica entre China y Estados Unidos, y eso va a continuar así en el futuro cercano, independientemente de quién esté ocupando la Casa Blanca. Me parece en ese sentido que, pues sí, lo que Biden está haciendo es tratando de reclutar o de reforzar lazos con socios tradicionales de Estados Unidos, precisamente para enfrentar a China. En ese contexto, yo creo que pues México, desde luego, puede ser un puente. No podemos vivir en un mundo pretendiendo que China no existe. Pero en el caso de nosotros, México, pues sí es claro que la vecindad con Estados Unidos no nos hace considerar las cosas de otra manera. En el comercio, es esa parte, en esa digamos, de lucha por la supremacía geopolítica, en el comercio que juega, pues muchísimo, porque ahora ya mencionábamos lo de las cadenas de suministro hace un instante, pero también, bueno, toda la parte que ahora existe de manera digital, la lucha por el 5G. Y hasta ahora, ¿quién va llevando la ventaja y cómo podemos desde México aprovecharla? Pues mira, depende a Bien quién le dicho. preguntes. Parece que hay un consenso respecto de que China está muy avanzado en ciertos de esos temas, inteligencia artificial, desarrollo de una serie de productos y servicios sobre el 5G. Y empresas como Huawei, por ejemplo, son las que se señalan también líderes en ese aspecto. Estados Unidos está invirtiendo mucho dinero en tratar de alcanzar e incluso sobrepasar esos avances chinos. Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene los medios para emparejar la carrera, pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Vaya. ¿Qué va a hacer Y, México o qué tiene que hacer México? Pues apoyar esos esfuerzos y ser el puente, como decía yo. Y ahí en la parte de energía, las políticas que tome al interior del gobierno mexicano, petróleo, electricidad, ¿qué tanto pueden colaborar para que nos acerquemos a alguno de los bloques que va ganando o para aislarnos? y ¿Tú cómo sobre lo ves? todo, ¿qué tanto? Porque en estas cadenas de suministro hoy la certificación ambiental y energética pues juegan un elemento fundamental de las reglas de origen, de los bienes que exportas y de los que Si importas. consumes Entonces, combustóleo para hacer electricidad, por ahí pues te todo pueden... lo que sea, o sea, Carbón. Retos, retos y más retos. Cuéntanos, Juan Carlos. Pues miren, a ver, dos cosas. Yo creo que primero no cabe duda que los consumidores se están volviendo todavía más sofisticados, ¿sí? Entonces, este tipo de procesos de manufactura más sustentables se van a convertir o ya son un requisito indispensable para que podamos entrar. De la misma manera, hay, mm, por ejemplo, en Europa, una serie de políticas que eventualmente podrían incluso prohibir que los productos que se fabrican de cierta manera entren a sus fronteras. ajá. Ujú. Entonces, primero lo tenemos que hacer, o sea, tenemos que hacer esa transición a la que ahorita se referían, simple y sencillamente porque en eso nos puede ir el acceso a nuestros mercados. Si no lo tenemos, pues entonces no vamos a poder exportar. Y como mencionábamos en un bloque anterior, pues si no exportamos, la economía no avanza. Ese es un primer tema, ¿no? Segundo, yo creo que también hacia adelante tenemos que darnos cuenta que la industria del futuro va a pasar por la sustentabilidad. Es decir, México, como lo mencionábamos, es una potencia en exportación automotriz, sin duda, pero todo lo que exportamos son coches con motores de combustión. Sí. Cuando hay algunos países en donde ya incluso hay un año determinado en el que van a prohibir que los coches con motores de combustión circulen. Entonces, si no nos subimos a ese mismo tren, pues nos vamos a quedar con una base manufacturera muy buena, pero para cosas del pasado. Y eso yo creo que puede Para ser lo mandar a más mercados costoso. rezagados, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Tú crees que este año ha sido positivo para el sector primario mexicano en exportaciones a Estados Unidos y Canadá? ¿Crees que el TEMEC nos haga replantear la producción primaria en nuestro país? No lo creo, Alicia, pero tomando un paso atrás, ustedes lo mencionaban en el intro, pues que la semana anterior fue un año de la entrada en vigor del TEMEC, ¿no? Y hubo diversos eventos alrededor de esa conmemoración. Yo creo que muy merecido. Creo que el TEMEC en el año que ha entrado en vigor, o el año que ha pasado desde que entró en vigor, pues ha demostrado que era la decisión correcta,
¿sí? Recordarán que aquí existía Ujú. aquel debate de Ujú. si por qué no nos quedamos mejor con el TLC viejito y para qué, etcétera. Y pues bueno, creo que a la vuelta del tiempo No era que se ha demostrado quisiéramos. que el TEMEC, exacto, fue la decisión correcta. Ahora bien, en esos eventos, pues sí ha habido varios casos, algunos de la parte laboral, dos de ellos, uno que ya se solucionó de manera positiva, que implicaba una planta automotriz en Guanajuato, otro que implicaba una fábrica de autopartes en Tamaulipas, y ha habido preocupaciones. La embajadora Catherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, pues visitó la semana anterior a varios secretarios y ahí se manifestaron una serie de inquietudes, ¿no? Pero mira, yo creo que la verdad ese tipo de cosas, digo, sin minimizarlas, por supuesto, pero yo creo que en una relación que sobrepasa los 600,000 millones de dólares, pues son problemas muy Acotados, identificables, muy pequeños, muy acotados. E insisto, no los minimizo, claro. pero a lo que me refiero es que pasa o lo que sucede sin mayores conflictos, pues es muchísimo más que aquello en lo cual se tienen problemas. Y qué bien. Evidentemente, Que y aquí nada esa más es lo una subrayo, realidad, ¿no? A veces se tiene la sí, 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 impresión de que el TEMEC es un instrumento para regañar. Y creo que no, nunca fue negociado en esos términos, ¿no? Que era la O sea, tía a lo Luchuchita, no, no, mejor a ¿no? no, algún no, sector no le gusta algo y parece Y ¿por qué no diferencias va a te haber vienen a siempre, ¿no? regañar de Estados Unidos o de Canadá? Dices, bueno, exacto. Lo importante es que hay un foro Es- para resolver o discutir esas diferencias. Y siempre va a haber por diferencias. supuesto, por supuesto, siempre va a haber diferencias, por un lado. Segundo, recordemos que aquí a final de cuentas el TEMEC es un contrato, tiene las reglas del juego, dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer, prevé una serie de foros, como decían ahora, para platicar cuando haya este tipo de problemas y para proponer soluciones. Entonces, yo creo que el principal valor agregado del TEMEC es la certidumbre que provee, claro. que da, Exacto. Pues para bien y para cuando hay un problema, ahí está también el TEMEC, ¿no? Por eso hay que cuidarlo, porque es un instrumento que de verdad, literalmente, es la punta de la competitividad del país. pues Entonces, bueno, pues Hay que hay que cuidarlo. tratarlo de esa manera. Te agradecemos muchísimo, Juan Carlos Baker, por estar con nosotros, al ex subsecretario de Comercio Exterior y además uno de los principales expertos en materia de negociaciones internacionales de comercio exterior y también de inversiones. Gracias por estar con nosotros en la billetera. Gracias. muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a Hasta ustedes, luego. encantado. Pues hay que evitar regresar a tener que quedarnos con manufactura del pasado. Una planta de molcajetes y tecolotes, pues no nos va a sacar Mira, de hay quien pobres. lo compre, ¿no? Es como tenemos una cantidad importante de denominaciones de origen entre los mezcales, los tequilas y los, Sí, pero el ¿no? molcajete, pues mejor una licuadora. Pues sí, es que hay que hacer Mejor las hacemos dos una, Hay que cosas, la hacerla. proveeduría actual y o el un futuro. molcajete conectado a 5G, imagínate. Dices, Ándale, ¿qué quiero el imagínate. aguacate de tal manera Patenta molido? eso, mi Mau, patenta eso. En Pues eso yo creo que estamos hay que ver en trabajando. el Pero no presente, está vender. No, equivocado, o no, sea, no. hoy la agricultura es 5G. O La sea, agricultura es 5G. le llaman 4C porque hoy todo el ciclo agrícola está tecnificado. Entonces Ay, ay, Hay que aprovecharlo. pero sí, pero si tú ves Pues por el otro habría lado que. tenemos un país donde el arado prehispánico sigue siendo el método de cultivo masivo. Pues vamos a hacer un Entonces, hay programa de ese como tema, este ¿cómo tema. ves? Es un temazo, mi Ándale. Alice. Arados con 5G me gusta. Digo. No nos va a platicar de su molcajete, ya vimos que el TMEC es certidumbre para todos y hay que entrarle también a ese tema. ¿Va? Muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima.